Bueno, buen día. El día de hoy vamos a presentarles la información acerca de la metodología de investigación-acción. Esta información va a ser presentada por los estudiantes de segundo semestre de la Maestría de Educación de la Universidad de Manizales, los cuales son Lidia Clarina Botero, Mariana Flores, Joana María López, Oscar Javier Santa y quien les habla, Natalia Vargas. Entonces, inicialmente, ¿qué es la investigación-acción? Entonces, desde los años 40, el psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin fue el primero que le adjuntó este nombre a este tipo de metodología que inicialmente era una metodología social, psicosocial. Asimismo, después de este primer investigador, de este primer psicólogo que fue el que adjuntó su nombre, encontramos diferentes investigadores como lo son Creswell en 2018, además de Mill en 2014 y Elion en 1991, los cuales en algún momento hablaron acerca de la investigación-acción, los cuales dicen que esta se presenta como una metodología de investigación que tiene por finalidad comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculados a algún tipo de ambiente, ya sea un grupo, una sociedad o una comunidad. Dice que frecuentemente se aplica la teoría y se hacen mejoras en las prácticas para poder solucionar algún tipo de problema. Asimismo, Restrepo 2005 nos dice que esta investigación está emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúa la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de investigación. Asimismo, encontramos otro investigador que concuerda, el cual señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad social, educativa, económica y administrativa de un grupo y que las personas tomen conciencia de su papel en este proceso de transformación. Origen e historia de la investigación-acción. La investigación-acción es un término desarrollado por Kurt Lewin en la década de los 40 en el contexto académico norteamericano, cuando combinó sus estudios de investigación experimental con un objetivo de transformación social. En este contexto se generaron varias iniciativas en el campo de la educación y de ahí nació la investigación-acción cooperativa en el año 1953 con el trabajo de Corey. A pesar de los avances que esta perspectiva significó en el campo de la investigación a finales de los años 50, después de recibir duras críticas por su falta de veracidad, el movimiento cayó. Años más tarde, en la década de los 70, personajes como John Elliott y Stenhouse propusieron un nuevo paradigma que pensaba la investigación desde la reflexión y desarrollaron la idea del docente como investigador. Por otro lado, en el contexto latinoamericano, fue solo hasta finales de los años 60 cuando emerge una corriente que se inspiró en las ideas de Paulo Freire y ligó la investigación-acción con la transformación de las condiciones sociales de las clases menos favorecidas. En los 90 el movimiento de investigación-acción se extendió por todo el mundo y fue en 1992 cuando se celebró el primer congreso de investigación-acción en Australia. Este breve recorrido histórico muestra a grandes rasgos las tendencias relevantes que permitieron la conformación de la investigación-acción. Los tipos o variantes de la investigación-acción. Entonces, dentro de estos tipos o variantes tenemos tres tipos de modalidades diferentes. La primera es la modalidad técnica, la cual se fundamenta en diseñar y aplicar un plan de intervención eficaz para la mejora de habilidades profesionales y resolución de problemas. Asimismo, esta modalidad tiene por objetivo agentes externos, los cuales se hacen responsables de la investigación, ya que se trata a ellos como expertos en el tema. Ellos establecen pautas que se deben seguir y que están relacionados con los prácticos implicados, como la elección de los participantes de la investigación. Asimismo, en esta modalidad se destaca
mucho que algunos estudiados o algunos investigadores hablaran acerca de este tipo de modalidad o trabajaran sobre esta modalidad, como lo son Lewin, Corey y otros. Asimismo, entonces, esta modalidad tiene una diferencia muy marcada con la visión positivista, ya que esta trata de resolver un problema práctico por la incorporación de diferentes tipos de co-investigadores. Ya hablando como de un enfoque ontológico, podemos ver que esta está centrada en una racionalidad técnica instrumental que explora la interrelación hipotético-deductiva, es decir, no se queda solamente con una hipótesis del problema, sino que lo lleva a una resolución a través de los datos. Asimismo, podemos ver que dentro de esta modalidad técnica tenemos dimensiones epistemológicas, en donde el sujeto está por completo separado del objeto de estudio. Y esto tiene la pretensión de lograr la neutralidad y la objetividad de la investigación. Por otro lado, encontramos la modalidad práctica. El fundamento de esta modalidad es que ella busca desarrollar pensamiento práctico, haciendo uso de la reflexión y el diálogo, transformando ideas y ampliando la comprensión de los participantes. Los agentes externos que esta modalidad presenta no cumplen un papel como expertos en el tema, sino más bien como consultores y asesores. En esta modalidad se destacan varios pensadores, como lo fue Latorre en 2003, los trabajadores de Stenhouse en 1998 y Eliot en 1993. A manera de enfoque ontológico, encontramos que este se representa por la interpretación de los significados de las acciones que el individuo hace sobre la realidad que se está investigando. Asimismo, tenemos una dimensión epistemológica que tiene una relación de integración de grupo, eliminando por completo esa separación que la anterior modalidad presentaba, en donde el investigador sí tiene una función o está vinculado directamente con lo investigado. Por otro lado, tenemos la modalidad crítica, la cual tiene por fundamento incorporar la finalidad de las otras dos. Entonces, en esta ya se mezcla tanto la parte que está relacionada con el objeto investigado como tratar de ser lo más neutro posible a la hora de dar los resultados. Lucha por un contexto social más justo y democrático a través de la reflexión crítica. Los agentes externos usan la emancipación de los participantes a través de una transformación profunda de las organizaciones sociales. Dentro de esta modalidad, sus principales representantes que utilizaron esto fueron Carr y Kemis en 1998. Asimismo, el enfoque epistemológico que esta modalidad crítica presenta se enfoca principalmente en la emancipación de los participantes de la investigación y donde se pueda observar la transformación que estos puedan dar. Y a manera de enfoque ontológico está representada la realidad. Esta realidad es representada e interpretada con miras a contribuir en la formación de individuos más críticos. Esta modalidad tiene la particularidad que dentro de la investigación se le da la capacidad a los participantes de poder ellos mismos dar una respuesta para poder transformar el problema de investigación. ¿Qué es lo que tradicionalmente se estudia de esta tradición? Para esto primero vamos a refrescar un poco estas características que tiene la investigación-acción rápidamente. Según Prin, en el año 2000, la investigación-acción es cíclica y recursiva, ¿no? Esto quiere decir que tenemos pasos establecidos muy similares que los vamos a repetir de secuencia similar, ¿no? Entonces, iniciamos nuestra acción, reflexionamos sobre la acción, y en base a esta reflexión revisamos si el proceso se alcanzaron los objetivos o no, para volver a repetir los pasos recursivamente y cíclicamente, ¿no? Quiere decir que repetimos una y otra vez hasta que alcancemos los objetivos planteados. La investigación-acción también es participativa. Esto quiere decir que en el campo de la educación, de la pedagogía específicamente, todos los agentes son partícipes en el proceso de investigación. Estudiantes, docentes, superiores, padres de familia, son personas que tienen voz y voto a la hora de reflexionar sobre los objetivos obtenidos y
hacer comentarios para plantear de nuevo en otro proceso en la espiral recursiva, ¿no? Entonces esto es una característica muy importante de la investigación-acción. También recordemos que es cualitativa, ¿no? Quiere decir que trata más con el lenguaje que con los números propiamente. Esto no quiere decir que la investigación-acción no haga uso de algunas características de lo cuantitativo. Lo hace, pero de forma muy leve, para no entrar en el campo de las categorías de las metodologías mixtas, ¿cierto? Entonces, pero es fundamentalmente cualitativa. La investigación-acción, dentro de su característica principal, es que es reflexiva, ¿no? Tenemos una reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son muy importantes para cada ciclo, ¿cierto? Esto quiere decir que al final de cada etapa se reflexiona sobre el proceso, si se están alcanzando los resultados obtenidos, y en base a esta reflexión revisamos el otro ciclo que se debe ir mejorando o atenuando para alcanzar pues los objetivos trazados, ¿no? Entonces, en resumen, lo que diferencia la investigación-acción o lo que estudia tradicionalmente es que ella requiere una acción, ¿no? Como una parte integrante del mismo proceso investigativo. Tenemos que llevar una acción a cabo sobre nuestro objetivo de investigación y ver cómo esa acción que planteamos al principio mejora lo que queremos cambiar, ¿no? Propiamente del ámbito educativo. El foco reside en los valores del profesional o de la profesional, ¿cierto? Más que en las consideraciones metodológicas. Esto es muy interpretativo, es muy propio de la persona que lleva a cabo la investigación-acción, de cómo lleva a cabo este proceso, más que qué consideraciones lleve a cabo en el proceso investigativo, ¿no? Investigamos principalmente sobre la persona y vemos sobre el sujeto cuáles son las consideraciones o cuáles son el sentido de nuestras propias acciones, ¿no? De lo que llevamos a cabo de nuestra acción, qué repercusión hay en el sujeto, y de esta forma llevamos a cabo la reflexión y vemos si estamos causando un impacto positivo en la educación propiamente, ¿no? Entonces, esta parte de lo que estudia tradicionalmente la investigación-acción. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de los fundamentos epistemológicos. La investigación-acción se sustenta a partir básicamente de dos enfoques. El primero es el interaccionismo simbólico y la segunda es la etnometodología. Hablemos un poquito entonces del primer enfoque. El interaccionismo simbólico ha sido definido por John Dewey en 1930, por Herbert Mead en 1934 y por Blumer en 1969. Una de las grandes ideas que, digamos, sobresale en este enfoque es que los seres humanos actuamos respecto a las cosas de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con ellas, ¿sí? Y luego ahí nace entonces la segunda premisa, y es que a partir de esa experiencia con el otro o con lo otro, yo construyo el significado. Y ese significado y esa experiencia está llena entonces de un montón de símbolos que son importantes para cada uno de nosotros. Por ejemplo, de acuerdo a la relación que yo he tenido con mi madre, con mi padre, construyo entonces la definición del vínculo paterno, del vínculo materno, y pues y así sucesivamente. Y el segundo enfoque es la etnometodología, que se refiere más a cómo los seres humanos seguimos manteniendo nuestra relación con la realidad externa. En ese sentido, entendemos como investigadores que nada habla por sí mismo, ¿sí? Que todo tiene una relación porque somos un compendio de historias, somos un compendio de relaciones, de interacciones, y todo eso habla entonces del propósito de la acción, que vamos a ver entonces aquí. El foco de la investigación tiene que ser entonces el plan de acción para lograr el cambio, ¿sí? Cuando yo leo la realidad, cuando me doy cuenta de las interacciones, de las relaciones, de todo eso que se construye alrededor del ser humano, puedo entonces ejecutar el plan de acción para lograr el propósito establecido. Y viene entonces el espiral metodológico, que es
planificar, actuar, observar. Y una de las condiciones más importantes de la investigación-acción, luego de todo ese trabajo, viene la reflexión. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar de cuáles son las técnicas e instrumentos frecuentes utilizados en este acercamiento. Pero bueno, primero vamos a hablar qué son esas técnicas de recogida. Esas técnicas son los distintos datos e instrumentos, estrategias y medios audiovisuales que los investigadores utilizan para recoger la información. Constituyen un momento muy importante dentro de la fase de la observación del ciclo de la investigación-acción. En esta, el investigador recoge la información sobre la intervención que va a realizar para analizar los efectos que va a tener su práctica educativa. Como las técnicas son muy variadas, para clasificarlas se utilizan unos criterios que les voy a mencionar a continuación. Están las reactivas y no reactivas. Estas me dependen de la reactividad del instrumento, interactivas o no interactivas. Estas dependen de la relación que se va a establecer entre el investigador y el investigado. Directas o indirectas, que me van a decir es de dónde yo voy a obtener esa información. Y el grado de implicación o interacción mide la interacción que tiene en ese momento el investigador con su entorno y con la realidad que está viviendo. Bueno, las técnicas de la recogida de la información la podemos agrupar en 3 categorías. Instrumentos como test, pruebas, escalas, cuestionarios, observación sistemática. Estrategias interactivas como son la entrevista, la observación participante y análisis documental. Y por último, los medios audiovisuales que son el video, la fotografía, el magnetófono y las diapositivas. Las estrategias y los medios audiovisuales son los más utilizados. El propósito de la investigación me va a determinar cuál es la técnica que yo voy a utilizar. Todos esos datos no se pueden recoger al azar. Todo debe apuntar a un fin. No podemos simplemente tomar y tomar datos sin saber qué vamos a hacer con ellos. Las técnicas juegan un papel muy importante porque la calidad de la investigación me va a depender de qué técnica yo he utilizado. Para esto es muy importante tener en cuenta el tiempo, porque el tiempo nos va a delimitar un poco. Nosotros no podemos simplemente ponernos a tener datos y datos y datos y luego que no vayamos a tener un tiempo para hacerle un análisis, para hacerle una clasificación y posteriormente pues una interpretación de datos y resultados. La información toma un valor muy importante dependiendo la rigurosidad que el investigador va a poner en el momento de realizar su estudio. Y por último, pues vamos a hablar de los retos e implicaciones para la investigación educativa. Uno de estos retos es mejorar la práctica a través del cambio. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues comprendiendo que esta práctica nos va a mejorar la educación cuando aprendamos que a partir de determinadas consecuencias a partir de determinadas situaciones se van a generar unas consecuencias y estas consecuencias me van a conllevar a unas acciones. Allí es donde yo voy a ver un cambio. Se debe articular de forma permanente la investigación, la acción y la formación. Basie señala algo que me pareció muy clave en este tema y es que dice que la investigación-acción pretende comprender e interpretar las prácticas sociales mediante la indagación. ¿Para qué? Para cambiarlas mediante ¿qué? Mediante una acción y mejorarlas con un propósito. La investigación-acción me va a llevar a una indagación sistemática, a una crítica. Esto se debe siempre estar publicando, mostrando pues en las distintas instituciones donde se vaya a hacer esto. Debe ser una acción informada, comprometida, con una intención y sobre todo de tener un propósito muy valioso, que es generar un cambio. Uno de estos grandes retos es la institucionalización de la investigación-acción. Que esto llegue a formar parte de una cultura en un centro educativo, pues es algo muy importante y es un concepto que implica pues una serie de cambios organizativos y personales. Es poner en marcha muchos procesos y estrategias de una forma estable. Es como cambiarle el chip a las personas que pertenecen a la institución y decirles si se puede.
Y cuando podamos nosotros hacer esto, pues se va a hacer de la enseñanza una estrategia para la investigación donde se va a generar una innovación y al realizar la innovación, pues se va a generar una gran transformación. Y por último, uno de esos grandes retos es construir una comunidad académica que sea capaz de incorporar y dialogar con otras miradas y otras perspectivas. Antes de finalizar, quiero pues decirles que esto no se logra si no se hace de forma reflexiva y rigurosa. Muchísimas gracias por su atención. Las referencias pues que tomamos en el grupo y muchísimas gracias.